En los dominios donde el fuego interior se convierte en brújula, el miedo no se extingue, se transforma. En el universo astrológico, Sagitario no batalla contra el temor como un enemigo, sino que lo encara como un mensajero que anuncia territorios aún no conquistados. Allí donde otros se detienen a observar la sombra, Sagitario afina el arco, siente el pulso de la aventura y reconoce que cada temblor es señal de un horizonte nuevo que reclama su paso. El miedo surge como una ráfaga que atraviesa el bosque interior, intentando apagar la llama que guía al viajero. Sin embargo, en Sagitario esa llama es persistente, indómita, nacida del encuentro entre fuego y visión. Cuando este signo percibe la inquietud, su reacción natural es expandirse, nunca retroceder. La expansión es su lengua, su instinto, su decreto. Aun cuando todo parece incierto, la energía sagitariana recuerda que la vida no fue hecha para ser observada desde la orilla, sino para ser vivida atravesando ríos, montañas y senderos sin mapa. Existen momentos en que la duda intenta cubrirlo como un manto pesado, momentos en que el mundo parece exigir quietud. Pero Sagitario sabe que la quietud prolongada es una prisión. Cada vez que el miedo intenta hablar más fuerte, la flecha interior vibra como anunciando que ningún destino grandioso se alcanza permaneciendo inmóvil. El fuego sagitariano ve en el miedo una especie de frontera energética, aquello que lo incomoda es justamente lo que lo empuja a crecer. Allí donde otros se acorralan, Sagitario encuentra un portal. Este signo intuye que la sabiduría auténtica no se adquiere en los espacios seguros. El miedo activa su espíritu filosófico y lo hace preguntarse cuál es el sentido profundo de esa inquietud. No rehúye el desafío, lo estudia, lo contempla, lo comprende desde un lugar elevado. Como un viajero que observa el cielo nocturno buscando constelaciones para guiarse, Sagitario convierte la turbulencia emocional en conocimiento y perspectiva. Cada experiencia de temor se convierte en un maestro, no en un tirano. Cuando el mundo se oscurece y las certezas se diluyen, Sagitario recurre a su invencible optimismo. No es un optimismo ingenuo, sino uno forjado como armadura luminosa. Surge de la confianza plena en que todo viaje, incluso el más difícil, revela un propósito. Sabe que el universo responde a quienes se atreven a dar el primer paso. Por eso, aun con el corazón acelerado, da un salto hacia adelante. Ese salto no es impulsivo, es un pacto con la vida, una declaración de que el crecimiento vale más que el miedo que lo precede. En su recorrido, Sagitario reconoce que la libertad es su derecho sagrado. Cada temor que intenta encadenarlo es confrontado con la memoria ancestral de su espíritu nómada. Tarde o temprano, rompe las ataduras y avanza hacia espacios donde pueda respirar con amplitud, mirar con distancia y descubrir con sinceridad quién es. El miedo jamás logra retenerlo porque su alma está diseñada para moverse, aprender, cambiar y avanzar. Sin embargo, el miedo no desaparece simplemente por voluntad. Sagitario lo enfrenta porque sabe que en su interior arde una verdad indiscutible, su esencia está hecha para abrir caminos, no para cerrarlos. Así, cuando siente que algo lo limita, el fuego se intensifica en él. Ese fuego es su guía, su protección y su promesa de que ningún obstáculo es lo suficientemente grande cuando el espíritu está alineado con el propósito. A lo largo de su viaje, cada acto valiente fortalece su identidad. Con cada cruce de una frontera interna, Sagitario se vuelve más sabio, más amplio, más consciente de su propio poder. El miedo se convierte en el eco lejano de etapas ya superadas, y lo que antes intimidaba termina siendo el terreno fértil donde nacen nuevas versiones de sí mismo. La vida le muestra que no vino a habitar un mundo pequeño, sino uno vasto, repleto de posibilidades infinitas. En los reinos donde las almas se forjan bajo la luz de las constelaciones, Sagitario emerge como el viajero que camina aun cuando la noche es densa. No porque no sienta miedo, sino porque lo reconoce como parte del sendero. Sabe que cada sombra que enfrenta reduce el peso de todas las sombras futuras. Y así, paso a paso, bautiza el camino con valentía, dejando huellas que inspiran a otros a levantar la vista, tensar sus propios arcos y enfrentar aquello que los detiene. En este viaje eterno, Sagitario se convierte en testimonio viviente de que el miedo no es el fin del camino, sino la señal inequívoca de que lo más grande está por comenzar. En el vasto territorio donde Sagitario extiende su espíritu, existe un elemento silencioso que sostiene su relación con el miedo, la fe en el movimiento. No se trata únicamente de avanzar, sino de confiar profundamente en la fuerza que lo impulsa. Esa fe es un fuego secreto que arde incluso cuando el mundo exterior se vuelve incierto. Mientras otros signos necesitan pruebas, Sagitario necesita visión.
Allí donde su intuición señala un camino, su corazón responde con la certeza de que el universo acompaña cada paso audaz que da. Su valentía nace de una confianza interior tan antigua como las estrellas mismas. Hay un momento sutil en el que Sagitario percibe el miedo no como amenaza, sino como brújula. Este signo escucha el temblor de sus propias dudas como quien escucha la advertencia del viento antes de emprender un ascenso. No ignora lo que siente, pero tampoco se deja gobernar por ello. Su relación con el miedo es dinámica, instintiva, casi ritual, reconoce la emoción, le da espacio, y luego la trasciende como quien cruza un puente hacia territorios más amplios. En esa danza entre emoción y libertad, su esencia se fortalece. Detrás de cada impulso sagitariano existe un profundo compromiso con la autenticidad. El miedo no solo lo desafía a crecer, también lo obliga a preguntarse si está viviendo de acuerdo con su verdad interior. La expansión, para Sagitario, no es solamente externa, también es espiritual. Cada vez que una inquietud intenta limitarlo, se pregunta internamente qué parte de su alma está llamando a ser liberada. Y así, el miedo se convierte en un espejo que revela aquello que ya no sirve, aquello que debe soltar para avanzar sin cargas. El espíritu de este signo está lleno de una energía rebelde que se enciende ante cualquier intento de confinamiento. Pero lo que a veces pasa desapercibido es que Sagitario no se rebela solo contra el mundo exterior, también se rebela contra sus propias limitaciones internas. Su viaje es doble, hacia afuera y hacia adentro. Cuando el miedo surge, también surge un impulso de autodescubrimiento que lo lleva a cuestionar viejos hábitos, creencias heredadas y patrones que ya no reflejan su crecimiento. Esta capacidad de renovación constante es uno de los mayores dones sagitarianos. Sagitario posee además un vínculo profundo con el símbolo del arco y la flecha, no solo como metáfora de dirección, sino como representación del equilibrio entre tensión y liberación. La tensión es el miedo, la duda, la resistencia. La liberación es el salto de fe, el avance, la acción. Cuando este signo siente temor, no se queda atrapado en la tensión, aprende a canalizarla para dar más fuerza a su lanzamiento. Su grandeza radica en convertir aquello que lo detiene en un impulso hacia lo que desea conquistar. Existe también un aspecto espiritual que guía su relación con el temor, el entendimiento de que cada experiencia tiene un propósito. Sagitario no ve la vida como un conjunto de obstáculos, sino como una travesía iniciática. Cuando enfrenta el miedo, siente que está ingresando a una nueva etapa del viaje, una en la que la vida le pide valentía para acceder a una sabiduría mayor. Esta visión le permite soportar la incomodidad, tolerar la duda y avanzar incluso cuando no comprende completamente lo que viene. Su fe es más grande que su miedo. En lo más profundo, Sagitario sabe que el temor no puede extinguir su luz interna. Su espíritu está hecho de fuego mutable, una llama que se adapta a las circunstancias sin perder intensidad. Cuando la vida lo reta, encuentra en su interior una combustión renovadora. Ese fuego es su refugio y su motor. No necesita que el camino sea claro, solo necesita sentir que la llama sigue viva. Y mientras arda, seguirá avanzando. La filosofía también juega un papel esencial en cómo Sagitario procesa el miedo. Este signo necesita comprender el significado detrás de sus emociones. Reflexiona, busca respuestas, observa patrones. El miedo se convierte en una pregunta cuyas respuestas construyen su propia sabiduría. No es un signo que huya de la reflexión profunda, al contrario, encuentra en ella claridad y dirección. Sus conclusiones se convierten en lecciones que comparte con otros, transformando su propio crecimiento en guía para quienes lo rodean. La conexión con la libertad es otro pilar que define su manera de enfrentar el temor. Para Sagitario, el miedo es una señal de que algo amenaza su expansión natural. Cada vez que siente que algo lo aprisiona, su ser entero se moviliza para recuperar su espacio vital. No teme romper reglas, distanciarse de entornos opresivos o desafiar expectativas. Su alma pertenece a los territorios abiertos, a las decisiones valientes y a los caminos que permiten respirar profundamente. El miedo se disuelve cuando la libertad vuelve a ser una posibilidad tangible. En los pasajes más épicos del viaje sagitariano, el miedo ni siquiera logra convertirse en obstáculo porque la visión del futuro es demasiado grande. Este signo mira más allá del presente, más allá del momento de incertidumbre. Su mente está siempre orientada hacia lo que puede llegar a ser, hacia la promesa de expansión y descubrimiento. Cuando recuerda esa visión, el miedo pierde poder. No puede competir con la grandeza de lo que lo espera.
Al final, Sagitario transforma el miedo no por negarlo, sino por comprenderlo, integrarlo y superarlo. Lo convierte en combustible para su camino, en señal de crecimiento, en preludio de una aventura mayor. Su espíritu se fortalece con cada desafío, y la vida le responde abriendo puertas que solo quienes se atreven a caminar pueden descubrir. Allí, en el punto donde otros se detienen, Sagitario continúa su marcha, guiado por la certeza de que cada miedo vencido expande el territorio de su libertad interior. En los reinos profundos donde el fuego sagitariano se expande sin contención, existe una fuerza silenciosa que rara vez se menciona, la capacidad de este signo para transformar el miedo en visión futura. Allí donde otros se paralizan ante la incertidumbre, Sagitario dirige su mirada hacia una línea invisible en el horizonte, como si pudiera leer en la distancia el destino que todavía no se ha manifestado. Su espíritu, regido por Júpiter, no solo busca oportunidades, las presiente antes de que existan. Cuando el miedo aparece, la visión que lo guía se convierte en un faro que ilumina su siguiente paso, incluso cuando el mundo alrededor se encuentra sumido en sombras. La energía de Sagitario posee además una cualidad expansiva que diluye el temor al recordarle que la vida es demasiado vasta para reducirla a un obstáculo puntual. Este signo contempla cada desafío como una pequeña parte de un mapa infinito. Su mente opera desde la amplitud, desde la comprensión de que ningún miedo tiene la capacidad de contener todo lo que puede llegar a ser. El pensamiento amplio es su mayor aliado, una herramienta que le permite sortear cualquier laberinto emocional sin perder la orientación. Poco se habla también de la manera en que Sagitario recurre a la naturaleza como medicina contra el miedo. En los prados abiertos, en las montañas silenciosas, en los caminos que se pierden entre bosques y cielos amplios, encuentra una resonancia que disuelve su inquietud. Su alma vibrante necesita recordar que pertenece a algo más grande que cualquier temor momentáneo. El contacto con lo natural restablece su equilibrio, le devuelve perspectiva y alimenta su coraje con la certeza de que la vida fluye incluso en los momentos de tensión. Otro aspecto profundo en la relación entre Sagitario y el miedo es su conexión con el aprendizaje continuo. Este signo no teme equivocarse porque entiende que cada error es un maestro disfrazado. Cuando el miedo aparece como advertencia sobre lo desconocido, Sagitario lo neutraliza recordando que la sabiduría nace de la experiencia, no de la perfección. Cada paso incierto lo enriquece, cada decisión arriesgada amplía su mundo interior. En vez de retraerse, se adentra más en el viaje, dispuesto a recoger lecciones que otros jamás conocerán por no atreverse a caminar. También existe en Sagitario una fuerza emocional que suele pasar desapercibida entre su fama de optimista, su capacidad para sostener la esperanza incluso en las crisis más profundas. No es un signo que se rinda fácilmente. Puede sentir miedo, puede sentir dudas, pero rara vez pierde la fe en que hay un propósito mayor esperando revelarse. Esa esperanza es un fuego interno que arde incluso cuando todo alrededor parece caótico. En momentos críticos, esta energía lo convierte en un faro para quienes lo rodean, inspirándolos a recordar que la oscuridad siempre precede a la revelación de un nuevo amanecer. En lo más íntimo de su viaje, Sagitario también enfrenta un miedo particular, el miedo a la mediocridad. La idea de no explorar su potencial completo, de vivir una vida demasiado pequeña o demasiado predecible, es más aterradora que cualquier riesgo externo. Este temor, paradójicamente, es el que más impulsa su crecimiento. Lo empuja a cambiar de rumbo cuando siente que se estanca, a buscar nuevas aventuras cuando su espíritu se adormece, a desafiar su propia comodidad para no traicionarse a sí mismo. Así, incluso sus temores más internos se convierten en motores de su expansión. El vínculo de Sagitario con lo espiritual también le ofrece una fortaleza extraordinaria frente al miedo. Este signo percibe el universo como un maestro generoso, lleno de señales, sincronías y caminos ocultos que se revelan justo en el momento preciso. Gracias a esa conexión, puede entregarse a la incertidumbre con una mezcla de valentía y serenidad. Sabe que lo desconocido no es un vacío, sino un espacio lleno de posibilidades que aún no se han manifestado. Esta percepción le permite avanzar donde otros se detienen, confiando en que siempre habrá un puente invisible sosteniendo su andar. Cuando el miedo intenta apagar su fuego, Sagitario recurre a su capacidad innata de reinventarse. Su espíritu mutable le permite cambiar de perspectiva, modificar su rumbo, abandonar lo que ya no funciona y abrir espacio para lo que sí. En ese proceso, el miedo pierde fuerza porque comprende que no puede atrapar a alguien que fluye con tanta libertad. La flexibilidad es su arma secreta, la que lo convierte en un viajero imparable a través del terreno cambiante de la vida.
Finalmente, Sagitario demuestra que el miedo no tiene la última palabra cuando se conecta con su fuego de propósito. Ese fuego es más que motivación, es un llamado profundo que vibra en su interior desde tiempos ancestrales. Cuando lo escucha, todo temor se convierte en un susurro distante. El camino se ilumina, la brújula interna se alinea y cada paso avanza con la fuerza de quien sabe que está cumpliendo una misión. En ese estado, Sagitario no solo vence el miedo, lo transforma en un testigo silencioso de su grandeza, mientras continúa su recorrido por horizontes que parecen no tener fin. En los senderos donde el espíritu sagitariano avanza sin mirar atrás, existe una dimensión aún más profunda de su relación con el miedo, la capacidad de convertir la incertidumbre en expansión interior. Cuando el mundo se vuelve incierto y las dudas marcan el aire, Sagitario no se retira a la cueva del silencio, se eleva por encima del tumulto como un viajero que reconoce en cada tormenta un llamado a desplegar alas más amplias. Este signo comprende que el crecimiento auténtico nace justamente en los momentos donde el rumbo parece perdido. Allí encuentra la chispa que lo empuja a descubrir partes de sí mismo que aún no habían despertado. El fuego de Sagitario posee un talento único para iluminar lo que otros no ven. Cuando el miedo aparece disfrazado de límite, este signo percibe que detrás de ese límite existe una promesa de amplitud. Así, en vez de enfocar su atención en lo que lo amenaza, la dirige hacia lo que podría ganar si se atreve a cruzar. Este cambio de enfoque es una de sus fortalezas más ignoradas. No lucha contra el miedo frontalmente, lo reconfigura, lo convierte en escenario donde puede desplegar su valentía espiritual. De esta manera, el temor se transforma en una puerta hacia nuevas dimensiones de su identidad. Pocas veces se destaca su extraordinaria capacidad para mantener el movimiento incluso cuando las emociones internas se agitan. La energía mutable de Sagitario lo dota de flexibilidad emocional, permitiéndole atravesar estados intensos sin quedar atrapado en ellos. Aunque el miedo intente arraigarlo al suelo, su naturaleza siempre encuentra una salida, una grieta luminosa por donde su impulso vital pueda respirar. Esta adaptabilidad no solo lo ayuda a vencer el temor, sino a evitar que crezca en exceso dentro de su mundo interior. Hay, además, una fuerza silenciosa en su capacidad para inspirarse en sus propias experiencias pasadas. Sagitario recuerda los caminos que ha cruzado, los abismos que ha sorteado, las situaciones que parecían imposibles y que finalmente logró dominar. Esa memoria heroica se activa cuando el miedo aparece. No necesita pruebas externas para avanzar, le basta la historia de su propio espíritu, repleta de momentos donde el coraje se impuso. En cada nueva batalla interna, Sagitario vuelve a conectar con esa herencia de fuego y expansión que lo sostiene. Otro aspecto poco desarrollado es el vínculo entre su sentido del humor y su manera de enfrentar el miedo. Este signo posee una perspectiva elevada que le permite ver incluso las situaciones tensas con un brillo de ironía o ligereza. No es que minimice los desafíos, sino que comprende que tomarlos con excesiva gravedad solo les da más poder. El humor se convierte en una herramienta sagrada, un mecanismo que transforma el miedo en algo manejable, algo que pierde su forma rígida y amenazante. Su risa desarma las sombras. Sagitario también tiene la habilidad de construir significados donde otros solo ven caos. Cuando el miedo surge, se pregunta cuál es la enseñanza oculta detrás de esa emoción, cuál es el mensaje que el universo intenta transmitirle. Esa búsqueda de sentido actúa como puente entre su inquietud y su crecimiento. Al comprender que cada temor tiene un propósito en su camino de expansión, su corazón se tranquiliza y su mente se enfoca. De esta manera, convierte la emoción en conocimiento y el conocimiento en acción. Poco se reconoce el poder de su visión filosófica para transformar emociones densas en claridad. Sagitario observa el miedo desde la altura, separándose un momento de la intensidad emocional para contemplarlo como parte de un proceso mayor. Esa distancia le permite analizarlo, comprenderlo y disolverlo. No se queda atrapado en la inmediatez del temor porque sabe que la vida opera en ciclos, y que cada sombra forma parte de un ritmo natural que tarde o temprano dará paso a la luz. Su espíritu también es capaz de enfrentarse al miedo mediante la conexión con su vocación de guía. Sagitario siente que su presencia puede encender la chispa de otros, y esa responsabilidad lo impulsa a mantenerse firme incluso cuando la duda lo toca. No quiere fallarle a quienes lo siguen, a quienes ven en él una fuerza que abre caminos. Así, aunque una parte de su interior tiemble, otra parte se mantiene erguida, recordándole que su misión es demostrar que la libertad se conquista andando. Existe un punto esencial en su naturaleza, la capacidad de renovarse después de cada miedo superado.
Sagitario no vuelve a ser el mismo una vez que atraviesa la sombra. Cada experiencia lo amplía, lo pule, lo afina. Su espíritu crece no solo hacia afuera, sino en profundidad. Cada miedo vencido se convierte en cimiento de su grandeza futura. Y esa evolución constante lo vuelve cada vez más resistente a las dudas nuevas que puedan aparecer. Finalmente, Sagitario enseña que el miedo jamás será más fuerte que un espíritu que vive en busca de propósito. Su fuego no se enciende solo para avanzar, sino para iluminar lo que verdaderamente importa. Cuando conecta con esa llama interna, ningún temor puede desorientarlo. Su corazón se alinea con su visión, su mente se abre como el cielo al amanecer y su espíritu marcha decidido hacia todo aquello que aún no ha descubierto. En ese estado, el miedo ya no es obstáculo ni enemigo, es apenas un eco que se desvanece mientras Sagitario se adentra, una vez más, en territorios donde solo los valientes se atreven a caminar. En las profundidades más antiguas del alma sagitariana existe un impulso casi mítico que rara vez se menciona, la llamada interior a trascender cualquier miedo a través del conocimiento vivencial. No se trata del conocimiento intelectual que queda guardado en libros o palabras, sino del que se adquiere únicamente al vivir, al atravesar experiencias que despiertan zonas inexploradas del espíritu. Sagitario reconoce que el miedo aparece como un guardián en la entrada de nuevos mundos internos. En lugar de retroceder, se adentra en esos territorios conscientes de que cada paso lo transformará en alguien más sabio, más amplio y más libre. En la estructura energética de este signo existe un movimiento constante hacia la expansión moral. Cuando el miedo surge como duda ética o incertidumbre sobre el camino correcto, Sagitario recurre a una brújula interna que rara vez falla. Su sentido de justicia, regido por Júpiter, lo impulsa a buscar la verdad incluso cuando esa verdad implica confrontarse consigo mismo. Ese tipo de coraje moral no es común, y es precisamente lo que le permite trascender temores relacionados con decisiones trascendentales. El miedo se diluye cuando reconoce que su propósito es mayor que cualquier inseguridad momentánea. En los pasajes ocultos de su psicología también emerge una de sus armas más potentes contra el miedo, su habilidad natural para visualizar futuros posibles con una claridad que bordea lo profético. Este don, muchas veces inadvertido incluso para el propio Sagitario, transforma la sensación de amenaza en un ejercicio de imaginación expansiva. Al visualizar caminos, rutas y horizontes, el miedo pierde nitidez porque queda rodeado por opciones, posibilidades y alternativas. Su mente se convierte en un mapa vivo donde las salidas siempre existen, aun cuando el mundo exterior pareciera cerrarse. Otro aspecto profundo que suele pasar desapercibido es su capacidad para nutrirse de las historias de otros. Sagitario es un recolector de relatos humanos. Cada conversación, cada encuentro, cada experiencia compartida por un viajero, un amigo o un desconocido se convierte en un faro en su propio camino. Estas historias funcionan como recordatorios de que el miedo es universal, que todos lo han enfrentado, y que la humanidad entera es el testimonio viviente de que es posible superarlo. Esta conexión con lo humano lo fortalece desde adentro, despertando una valentía que no necesita gritos, sino conocimiento del alma colectiva. Dentro de este signo también se mueve una fuerza ancestral que le permite enfrentar temores existenciales. Cuando la vida misma parece hacerse demasiado grande o compleja, Sagitario invoca una especie de certeza profunda de que su existencia tiene significado. No busca ese significado fuera de sí, lo encuentra en su naturaleza intrépida, en su impulso por descubrir, en su deseo de comprender los misterios que otros evitan. Este sentido del destino personal lo blinda contra los miedos que nacen de la incertidumbre sobre el futuro o el propósito, porque para Sagitario la propia búsqueda ya es el propósito. Hay, además, una nobleza silenciosa que lo impulsa a proteger a quienes ama, incluso cuando el miedo amenaza con quebrarlo. Sagitario puede tolerar sus propios temores, pero cuando alguien cercano necesita apoyo, su espíritu se convierte en un fuego indomable. En esos momentos, su valentía se duplica. El miedo, que antes era un peso, se convierte en una sombra insignificante frente a su compromiso de sostener, guiar o inspirar. La protección activa su lado heroico, un aspecto que rara vez se explora en profundidad pero que revela que su valentía no siempre es individual, muchas veces nace del amor y la lealtad. Poco se menciona también su capacidad para sanar emocionalmente a través del movimiento simbólico. Para Sagitario, cambiar de escenario, modificar su entorno, explorar un nuevo espacio o incluso alterar su rutina es un acto sagrado que debilita el temor. El movimiento no solo lo libera físicamente, también limpia su campo energético, despeja su mente y renueva su espíritu.
Cuando el miedo intenta estancarlo, Sagitario responde con desplazamiento, y ese movimiento funciona como una alquimia que transforma la emoción estancada en impulso creador. Existe un matiz espiritual en su forma de enfrentar el miedo que nace de su relación con la fe, no una fe dogmática, sino una fe basada en la experiencia directa del universo. Sagitario ha sentido en su vida señales, sincronicidades, coincidencias que no puede explicar racionalmente pero que para él son pruebas vivientes de que existe algo superior guiando sus pasos. Esta certeza íntima lo vuelve resistente a los temores que dependen de la incertidumbre sobre si las cosas saldrán bien. Para Sagitario, siempre existe una red invisible sosteniendo el salto. En lo más profundo, este signo posee un espíritu que sabe renacer sin temor cuando algo termina. El miedo a la pérdida, al cierre de ciclos, a lo desconocido después de una despedida es algo que puede tocar su corazón, pero no lo detiene. Acepta que la vida es cambio, y ese entendimiento lo vuelve libre. Donde otros ven un final, Sagitario ve un umbral. Y allí, en ese instante donde la mayoría se aferra por miedo, Sagitario suelta, avanza y confía. Su relación con el miedo culmina en una verdad esencial: Sagitario ha sido diseñado para expandirse más allá de cualquier límite emocional. Cada desafío, cada duda, cada sombra, lejos de destruir su espíritu, lo afila, lo refuerza y lo prepara para nuevas alturas. El miedo no logra atraparlo porque su alma no fue hecha para territorios estrechos. Su alma pertenece al viento, a los horizontes amplios, a los caminos iluminados por la intuición y la esperanza. Y mientras su fuego siga ardiendo, seguirá demostrando que no hay sombra capaz de detener a un espíritu que nació para avanzar sin fronteras. En la arquitectura interna del espíritu sagitariano existe un territorio aún más profundo que se manifiesta cuando el miedo intenta oscurecer su camino, el dominio del fuego interior como fuente de renovación perpetua. Este fuego no es simplemente entusiasmo ni impulso, es una presencia viva que se enciende cada vez que algo dentro de Sagitario se ve amenazado por la duda. Cuando el miedo intenta imponerse, ese fuego se eleva con la fuerza de un amanecer que se rehúsa a quedar oculto. Es un fuego que no destruye, sino que purifica, eliminando toxinas emocionales y devolviendo claridad a la visión. En este signo se esconde también una maestría casi instintiva para reconocer la diferencia entre el miedo real y el miedo heredado. Sagitario siente con precisión cuando un temor nace de una situación concreta y cuando proviene de creencias antiguas, influencias externas o voces internas que no le pertenecen. Esta capacidad para distinguir la raíz del miedo lo convierte en un navegante emocional excepcional. Al identificar que ciertos temores no son suyos, se desprende de ellos con la ligereza de quien deja caer un peso que jamás debió cargar. Esa habilidad le permite avanzar con una pureza interior que pocos poseen. Existe también un instinto expansivo que le permite romper el círculo vicioso del miedo antes de que éste lo envuelva. Cuando Sagitario percibe que la inquietud empieza a crecer, actúa con rapidez, no desde la impulsividad, sino desde la necesidad vital de impedir que la emoción se asiente. Se mueve, crea, imagina, transforma. Cambia el curso de sus pensamientos y de su energía con una agilidad que desarma por completo la inercia del temor. Esta respuesta temprana es uno de sus dones ocultos, una forma de protección emocional que impide que el miedo se convierta en muralla. Sagitario también posee una capacidad extraordinaria para recordar el propósito sagrado de su existencia en los momentos en que el miedo amenaza su rumbo. Esta conexión con un propósito superior actúa como un ancla luminosa. Cuando todo parece incierto, cuando la mente se llena de dudas, Sagitario puede detenerse un instante y sentir en su interior un llamado poderoso que lo invita a continuar. Es como si una voz ancestral, proveniente de su propia alma, le recordara que nació para descubrir, aprender, inspirar y cruzar fronteras. Ese llamado lo protege del estancamiento y lo impulsa a mantenerse fiel a sí mismo. En lo más íntimo del alma sagitariana existe otra faceta valiosa, su habilidad para transformar el miedo en compasión profunda. Lejos de endurecerse, este signo suaviza su corazón cuando entiende que el miedo es parte natural de su humanidad. En ese reconocimiento, se vuelve más empático, más abierto, más comprensivo consigo mismo y con los demás. Cada vez que atraviesa una situación temerosa, emerge no solo más fuerte, sino más humano. Esta compasión auténtica lo convierte en un faro para otros, mostrando que la fortaleza no está en ignorar el miedo, sino en permitir que abra el camino hacia una versión más consciente del propio ser. Otra dimensión importante es su habilidad para integrar el miedo dentro de su identidad sin permitir que la defina.
Mientras otros intentan expulsar el miedo como si fuera una presencia ajena, Sagitario aprende a convivir con él como un viajero temporal. Lo observa, entiende sus señales, reconoce el momento exacto en que debe dejarlo ir. Sabe que el miedo puede ser maestro, pero jamás dueño. Esta relación madura con la emoción lo vuelve resiliente, flexible y poderoso ante desafíos que podrían quebrar a otros signos. El alma sagitariana también está dotada de una fortaleza silenciosa que solo se revela en su relación con los cambios bruscos. Cuando la vida altera inesperadamente el rumbo, cuando lo que daba seguridad desaparece de un día para otro, Sagitario siente miedo, pero no sucumbe. En su interior existe una sabiduría que le recuerda que el movimiento es parte inevitable del viaje. Entiende que cambiar no significa perderse, sino reencontrarse bajo una nueva forma. Esta aceptación natural del cambio reduce la fuerza del miedo y le permite avanzar incluso cuando todo a su alrededor parece incierto. Sagitario posee además un talento emocional que rara vez se destaca, su habilidad para encontrar significado en la experiencia del miedo una vez que la ha atravesado. No deja que el temor vivido se convierta en herida permanente. En lugar de cargar cicatrices pesadas, convierte cada experiencia en un símbolo de crecimiento. Las heridas se transforman en historias, las historias en sabiduría, y la sabiduría en un mapa que lo guía en futuros desafíos. Este proceso de transmutación emocional convierte cada miedo superado en un tesoro espiritual. En el fondo de su esencia también reside un vínculo profundo con la libertad interior, esa libertad que no depende de circunstancias externas ni de resultados visibles. Para Sagitario, el miedo es una señal de que debe reconectar con esa libertad sagrada. Cuando siente que algo lo aprisiona, se pregunta qué parte de su ser está dejando de expresarse. Y al responder esa llamada interna, libera aquello que estaba reprimido, rompiendo cadenas invisibles que otros no se atreven ni a mirar. Esta liberación interna es un acto de valentía silenciosa que le permite vivir desde su verdad. Finalmente, el espíritu sagitariano enseña que el miedo no puede apagarse, pero sí puede redirigirse hacia la expansión personal. No se trata de eliminar la emoción, sino de permitir que indique el camino hacia lo que necesita transformarse. Sagitario convierte cada temor en una puerta que conduce a una nueva versión de sí mismo, más amplia, más consciente y más luminosa. Su viaje demuestra que el miedo no limita a quien está dispuesto a caminar con el corazón encendido. Y así, en cada paso que da, este signo continúa revelando que el verdadero poder no se encuentra en evadir la sombra, sino en aprender a avanzar con ella como compañera de una vida vivida con propósito y grandeza. En lo más profundo del viaje sagitariano existe un territorio todavía poco explorado, el poder transformador que surge cuando la duda intenta instalarse en su horizonte. Allí, donde el miedo parece querer erigir montañas imposibles, Sagitario despliega un arte casi alquímico. No se limita a resistir, convierte cada sombra en un llamado, cada amenaza en un recordatorio de su naturaleza expansiva. Cuando otras energías zodiacales se paralizan o retroceden, Sagitario se eleva sobre aquello que pretende limitarle. Su esencia, guiada por Júpiter, entiende que el miedo no es un enemigo a destruir, sino un maestro que revela el verdadero tamaño del espíritu. En este proceso interno, la visión se convierte en su brújula más poderosa. Mientras el miedo busca estrechar el camino, Sagitario lo ensancha con una imaginación desbordante. Visualiza un destino más grande que el obstáculo, una meta tan luminosa que la sombra pierde proporción. Esta capacidad para ver más allá de lo inmediato no es simple optimismo, es una forma de magia ancestral que nace del fuego mutable, un fuego que no arde para consumir, sino para iluminar. Así, Sagitario aprende a moverse con un propósito que trasciende el temor mismo, un propósito que vibra con la promesa de lo que está por descubrirse. En los momentos en los que la incertidumbre intenta opacar la claridad, emerge otro don poco mencionado, la flexibilidad espiritual. Sagitario sabe que los caminos rectos rara vez llevan a revelaciones profundas. Por eso, cuando el miedo empuja hacia laberintos mentales, su espíritu aventurero responde adaptándose, fluyendo, reacomodando su postura interna sin perder el rumbo. En esa capacidad de girar sobre sí mismo, encuentra maneras inesperadas de seguir avanzando. El miedo se diluye cuando se enfrenta con movimiento, y no hay signo que entienda mejor la filosofía del movimiento continuo que Sagitario. También surge una fuerza silenciosa en su interior cuando la vida le pone a prueba, la fidelidad a su propia verdad. Este fuego no es ruidoso ni ostentoso, es una llama interna que no permite que el miedo distorsione su esencia. Sagitario puede sentirse vulnerable, puede tambalearse un instante, pero no renuncia a su autenticidad.
La mantiene como un estandarte invisible que le recuerda quién es y hacia dónde se dirige. Esta conexión con su verdadera identidad actúa como un escudo sagrado, un campo energético que impide que las dudas tomen territorio en su corazón. Existe además un vínculo poco explorado entre Sagitario y el tiempo. Mientras muchos temen al futuro o se anclan al pasado, Sagitario danza entre ambos sin quedar atrapado. Comprende que el miedo suele nacer de historias viejas o de fantasmas que aún no existen. Por eso se rehúsa a perderse en ninguna de las dos direcciones. Aprende del pasado sin encadenarse a él y mira al futuro sin entregarle poder absoluto. La confianza que emerge de esta relación equilibrada con el tiempo le permite trascender la ansiedad, reconociendo que cada instante es solo un escalón hacia una versión más valiente de sí mismo. En los abismos emocionales, Sagitario encuentra una oportunidad única para expandir su sabiduría. Allí, donde el miedo intenta quebrar la calma interna, descubre enseñanzas que otros quizá pasarían por alto. Aprende a leer las vibraciones ocultas, a descifrar señales astrológicas que le revelan por qué ese temor apareció justo en ese momento. Cada miedo se convierte en un mapa que indica cuál es el siguiente nivel de crecimiento. Y en su incansable búsqueda de sentido, transforma lo intangible en dirección, como si el universo le entregara una coordenada exacta en el instante en que la necesita. En el plano relacional, Sagitario despliega otra fortaleza poco mencionada, la habilidad de inspirar valentía en quienes le rodean. No lo hace mediante discursos forzados ni imposiciones, sino con la energía radiante de alguien que sigue avanzando aún con temores en el equipaje. Su ejemplo arrastra, eleva, incendia la motivación dormida. Cuando Sagitario enfrenta su miedo, despierta una resonancia que impacta en quienes caminan a su lado. Su luz se expande como una llamarada que invita a otros a cruzar sus propios límites internos. Y cuando el miedo se vuelve más intenso, cuando amenaza con apagar la chispa, Sagitario activa su conexión con lo divino. No importa cuál sea su visión del universo, en su interior existe un puente hacia lo trascendental que se refuerza en las pruebas. Siente que hay una guía superior, una presencia sutil que acompaña su travesía. Esa certeza íntima de estar protegido hace que el miedo pierda autoridad. En vez de sentirse pequeño ante lo desconocido, Sagitario se reconoce parte de algo inmenso, y esa percepción basta para transformar cualquier temor en combustible espiritual. Finalmente, cuando llega el momento en que Sagitario supera el miedo que lo retenía, experimenta una expansión que solo su signo puede comprender. No se trata solo de alivio, es una revelación. Descubre que dentro de él había un territorio aún más grande de lo que imaginaba. Cada miedo enfrentado abre nuevos horizontes, nuevas posibilidades, nuevas rutas que antes eran invisibles. Así, Sagitario sigue avanzando, no porque no sienta miedo, sino porque sabe que cada vez que lo enfrenta, el universo se ensancha junto con él. En los territorios menos visibles del alma sagitariana existe un fenómeno interno que rara vez se menciona, la manera en que transforma el miedo en una especie de brújula que apunta hacia aquello que verdaderamente importa. Cuando una sensación inquietante surge desde lo profundo, no la interpreta como una señal de retirada, sino como un mensaje codificado del universo que indica que allí, justo en ese punto aparentemente amenazante, hay un portal a una expansión mayor. Esta percepción no nace del impulso, sino de una sabiduría ancestral que vibra en su fuego interno, un fuego que reconoce que ningún héroe creció evitando sus sombras, sino atravesándolas con lucidez y propósito. El miedo también provoca en Sagitario una activación de instintos superiores que no siempre se describen. En lugar de quedar atrapado en respuestas automáticas, su mente se eleva hacia la metáfora, la filosofía y la intuición elevada. Allí encuentra respuestas que no provienen de la lógica pura, sino de una comprensión simbólica del mundo. Ve signos en los acontecimientos, lee enseñanzas en los silencios, detecta patrones que conectan lo que vive con lo que el cosmos intenta mostrarle. En ese estado, el miedo deja de ser un obstáculo emocional y se convierte en un lenguaje que puede descifrar para avanzar con mayor claridad. En ciertos momentos, cuando el miedo intenta cerrarle el paso, Sagitario descubre un impulso interior que lo lleva a mirar la vida desde un punto más alto, como si trepara espiritualmente hasta un acantilado desde donde puede contemplar todo el panorama. Este cambio de perspectiva no es casual, proviene de la conexión profunda con la energía de Júpiter, que le regala la capacidad de ver más allá del drama inmediato y entender el propósito oculto detrás de cada desafío. Desde esa altura simbólica, el miedo se empequeñece, pierde densidad, se convierte en una figura pasajera al borde del camino. Así, el espíritu sagitariano recuerda que su misión no es caminar sin temores, sino mantener la visión incluso cuando el viento sopla en contra.
Existe también un vínculo secreto entre Sagitario y el silencio interior. Aunque su energía suele asociarse al movimiento, la expansión y la acción, cuando el miedo se presenta con intensidad surge en él un momento ritual en el que se sumerge en un silencio sagrado. No es un silencio vacío, sino un espacio interno donde escucha su corazón sin interferencias. Aquí la llama sagitariana se calma para revelar su dirección verdadera. En ese silencio descubre la fuerza que se esconde detrás de cada temor, una fuerza que lo empuja a trascender no solo lo que teme, sino la versión más limitada de sí mismo. En el terreno emocional, el miedo despierta en Sagitario una capacidad de resiliencia que lo conecta con sus vidas anteriores, con su historia ancestral y con la memoria del viajero eterno que ha recorrido mundos visibles e invisibles. Esta memoria espiritual le recuerda que ya ha enfrentado pruebas antes, que ya ha cruzado desiertos, mares y montañas simbólicas y que, en cada una de esas travesías, ha salido fortalecido. Esta sensación de continuidad lo impulsa a no rendirse, a confiar en que lo que teme hoy es tan solo una estación más en su viaje infinito hacia la expansión de la conciencia. El miedo también activa en Sagitario un deseo profundo de proteger su libertad interior. Cuando una situación o pensamiento amenaza con limitar su espíritu, la energía del arquero se intensifica. Esa necesidad de mantenerse libre no surge por rebeldía sino por fidelidad a su esencia. De esta manera, cada temor se transforma en un recordatorio del valor incalculable de su libertad mental, emocional y espiritual. Y al luchar por conservarla, expande su fuerza interna y reafirma su identidad más auténtica. En las relaciones humanas, el miedo despierta un aspecto generoso y luminoso de Sagitario que muchas veces queda en la sombra. Le inspira a compartir su luz con los demás, no desde la superioridad ni desde el consejo forzado, sino desde una llama que arde con el deseo genuino de que nadie quede atrapado en su propia oscuridad. Cuando enfrenta un temor, no solo se eleva por sí mismo, sino que al hacerlo ilumina el sendero de quienes caminan cerca. Su espíritu funciona como un faro que recuerda a otros que la vida no está hecha para ser vivida en pequeño, sino en grande, incluso cuando todo invita a encogerse. Otro aspecto poco explorado es su capacidad de convertir el miedo en ritual de crecimiento. Sagitario no enfrenta sus temores al azar, convierte cada desafío en una ceremonia íntima donde se honra a sí mismo y a las fuerzas que lo guían. Puede hacerlo a través de viajes, aprendizajes, movimientos espontáneos, meditaciones o conversaciones profundas consigo mismo. En cada uno de estos actos, el miedo se convierte en un puente hacia una comprensión más grande del propósito de su vida. En ese proceso, descubre que cada temor aparece exactamente en el momento adecuado para empujarlo a su siguiente nivel de expansión. Finalmente, cuando Sagitario atraviesa un miedo significativo, no solo se libera de él, sino que experimenta una metamorfosis interior que lo convierte en un ser más sabio, más vasto y más luminoso. No regresa a su estado anterior, porque su espíritu nunca retrocede. Cada miedo superado se fusiona con su fuego interno, aumentando la intensidad de su brillo y preparando el terreno para nuevos descubrimientos. Así continúa su viaje eterno, guiado por una mezcla única de valentía, visión, sabiduría y grandeza, recordando al mundo que el miedo no es un muro, sino una puerta, y que Sagitario nació para cruzarla con la mirada fija en el horizonte más amplio del alma.